invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Cuando son las 7 de la mañana, 7 minutos, el invitado, el primero en la mañana aquí en el informativo del Eje Cafetero para este viernes, que además de nuestros invitados, hay viernes de farándula también, pues es el abogado José Renato Marín Carmona. Abogado, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Álvaro, muy buenos días, un gran saludo a todos los oyentes de Qué Buena, muchas gracias por la invitación al doctor Germán y a toda la mesa de trabajo. Antes de entrar con el tema en el día de hoy, cuénteme a usted cuál es el villancico que más le ha gustado desde niño. A mí el que más me ha gustado es Ven, 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 ese es el que se me quedó grabado en mi memoria. No, ese es el de los gozos. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ese es el de los gozos. Ese gozo es el que a mí siempre se me ha quedado. El de los gozos, sí. ¿Y cómo es que dice? A ver, ¿cómo es? Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven. Epa, ven, ven. Eso está bien. Que siga como abogado, yo sigo como periodista. Y a propósito, ya empiezan las novenas del Niño Dios el lunes, ¿no? Ya 16 de diciembre. El lunes comienzan ya las novenas de Aguinaldo. Se escucha hermoso todos estos villancicos, como este, por ejemplo, Cami. A ver. Bueno, ya lo estaba montando ahí Camila, ahí, porque los villancicos son alegría, los niños, todas las personas, toda la familia. ¿El villancico que más le gustó a usted, Germán, desde niño, cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál es? No me acuerdo cómo titula, pero hay uno que es muy lindo. No, pero ¿cómo dice más o menos? Bueno, yo le digo cuál es el título. A ver. Sí. Zagalillos del Valle Avene se llama Zagalillos. Zagalillos, bueno, ese se llama Zagalillos. No sé, todos los villancicos me encantan. Ajá, sí, a mí también. Ese Renato también. Son muy bonitos, porque esta es una época de recordación, de alegría más que todo. He visto actualmente, por lo menos este año, en esta Navidad, mucha emoción, mucha gente en la calle con sus familias, centros comerciales, sus regalos, sí, como muy buena energía. Ajá, a diferencia de años anteriores. Pero ¿saben una cosa que llama mucho la atención? Y es la gente ya, todos entendimos, todos hemos hecho Navidad cada año, pero yo creo que a las tiendas navideñas les está yendo mucho mejor que antes, porque es todo el mundo ya y un árbol y algo que se está poniendo de moda, pues obviamente pues para quien lo pueda hacer, pues en mi caso no lo hago, pero en muchos hogares he visto que no ponen ya un árbol de Navidad, sino 2 árboles de Navidad, uno más grande, uno pequeño, y hay otros que ponen incluso 3. Ah, sí. Y ponen 3 y los decoran y los adornan todos 3. En mi casa hay 2 árboles, uno grande y uno pequeño. Vean, esta semana llegué arriba a mi casa y entonces ahora tenemos el pesebre. Tenemos el pesebre y bueno, como bonito, sabemos hay que hacer el pesebre, funciona como el hotel. ¿Y qué hay en el pesebre ahí antes de nacer el niño Dios? ¿Qué ponen ahí? Los pastorcitos, bueno, está la Virgen, San José, los pastores, la mula y el buey. Y encontré la mona, que es una perra, además vieja, que tenemos arriba en la casa, y la mona ahí dentro del pesebre. Bueno, es un animalito también. Ovejito. Por eso, entonces miren, claro. No es un ovejito, no era un burrito. O sea, tenían un animal en vivo en el pesebre. Un animal, y sí, ahí estaba. Oiga, escucha lo que Germán quería escuchar un pedacito. Oiga eso, oiga. Ahí está el villancico pues de Germán. Renato, a quien le doy la bienvenida. A usted, porque es el villancico suyo, Zagalillo. También, claro, y a toda nuestra audiencia, a todos nos gustan los villancicos. Muchas gracias. Bueno, vamos a... Los villancicos es alegría, es natilla, se siente todo, claro. Se siente la alegría y más que estamos en fiestas de Dos Quebradas, que ahí sí que se está sintiendo la alegría. Doctor Renato Marín, pues usted es uno de nuestros abogados penalistas más importantes que tiene la región, por no decir de todo el país. Lo hemos querido invitar para que hablemos de algunas contravenciones, de algunos delitos que se cometen permanentemente y la gente los va cometiendo pero no saben las consecuencias. Y antes que hablemos de ese tipo de delitos, quisiera preguntarle por 2 temas particularmente en los cuales usted está inmerso y de los cuales está siendo parte. El primero es usted el abogado de la diócesis de Pereira en el caso de la muerte del padre Darío Valencia, pues ya hay un asesino confeso, está en Francia. ¿Cómo va ese proceso? ¿Cómo se va a hacer justicia con el padre Valencia? Sí, efectivamente, ese fue uno de los casos más sonados, más connotados, más trágicos este año en el departamento y en la región. No podemos olvidar
que hace unos meses la Fiscalía envió una delegación a Francia para interrogar pues a la persona que está siendo investigada por estos hechos. Y gracias a esa tarea, esta persona confesó y dio coordenadas y la ubicación para encontrar el cuerpo del padre Valencia. Recordemos que más o menos fue una semana de búsqueda de agentes del CTI de la Fiscalía y al final encontraron los restos óseos del padre. ¿En qué estamos actualmente? Ya después de haberse encontrado los restos, pues ya esta persona le varía los delitos por los cuales está siendo investigada, porque todavía no la han vinculado a un proceso formalmente por el delito de homicidio agravado. Es por ello que la Fiscalía y el gobierno colombiano, porque estamos hablando ya de un trámite de extradición, han hecho esfuerzos ingentes para agilizar ese trámite. Para traerlo de Francia a Colombia. Más o menos esperamos que para el próximo semestre del año 2025 esta persona sea entregada a las autoridades colombianas. No podemos olvidar, queridos oyentes, doctor Germán, que en esos trámites de extradición inclusive participan los presidentes de cada país para firmar ya las autorizaciones como elemento final para que se materialice esa extradición. Entonces esperamos que esta persona la traigan a Colombia y ahí sí, para ser muy puntuales y muy claros para que nuestros oyentes nos entiendan, se pone a órdenes de las autoridades judiciales colombianas, que es ante un juez de la República de Colombia, un juez con función de control de garantías. Allí ya le hacen las audiencias públicas y es donde el fiscal del caso le imputa los delitos por los cuales está siendo investigado, ¿sí? Y esa persona tendrá la oportunidad de guardar silencio o aceptar cargos de manera inmediata o irse a un juicio oral como sería su derecho. Y eso es lo que estamos esperando como representantes de las víctimas de la diócesis de Pereira. Gracias a ese detenido que está allá, él dijo a las autoridades, a la misión que estuvo allí, a la comisión que estuvo allá, dónde estaban los restos. Efectivamente no estaba mintiendo, allá estaban los restos del padre Valencia, pero él en ningún momento ha confesado que fue el que lo mató. ¿O él confesó ya que no, él fue el homicida? Él sí hizo la confesión. ¿De que fue el homicida? ¿De que fue el que lo mató? A través de una diligencia de muchas horas, eso ocurrió allá en Francia, en Francia pues es el país de las garantías. Él estuvo en presencia de una abogada francesa, una traductora, inclusive un juez de la República de Francia allí, el funcionario de la Fiscalía General de la Nación y un funcionario de Policía Judicial, Gaula. Colombianos. Allí el señor confesó, ¿sí?, cómo habían sido los hechos desde el comienzo, el vínculo, pues que la relación de amistad que tenía con el padre, los negocios que tenía con el padre, y efectivamente al final dio la ubicación. Sí fue muy difícil, doctor Germán Álvaro, para ubicar el cuerpo porque sí se encontró en una zona absolutamente inhóspita. Realmente era casi imposible. Y lo que hizo fue una orientación más o menos, sí, decirles más o menos dónde estaban las coordenadas. Claro, porque es que ese hecho fue aproximadamente en el mes de abril, si no mal no recuerdo, sí. En el mes de abril esta diligencia se adelantó, estamos hablando creo que fue en el mes de septiembre, agosto-septiembre. Entonces, por ahí vimos unas imágenes que pasaron los medios de comunicación donde efectivamente se encontraron fue solamente los restos óseos. Por ahí se alcanzó a ver el cráneo del padre y casi que se mimetizaban la naturaleza. Uh-huh. Él estaba así como en una vaga, en un pequeño abismo. Lo habían tirado en una vaga. Sí, entonces no se veía a simple vista. Pero fue muy difícil. Ahí sucedió un hecho pues extraño, casi que sobrenatural, una señal que ya iban a cerrar la búsqueda, se la iban a entregar a los moradores del sector, a los indígenas, sí, campesinos, pues como más o menos dejarles una guía por si de pronto alguna vez encontraban algo. Y a una gente del CTI pues le ocurrió una situación algo extraña, ¿sí? Se sintió débil, se sintió maluco, y en ese punto fue que él señaló, mandaron el agente canino, la perrita, ingresó al sitio y allá encontró el cráneo, porque realmente ya iban a cerrar
la búsqueda, que había durado aproximadamente una semana, pero gracias a esos esfuerzos lo del detective fue como una señal. Sí, se puede decir que fue como una señal, porque él sintió una debilidad, él se maluqueó, por decirlo de alguna manera, y en ese sitio él alcanzó a mirar hacia esa vaga, era como un camino natural. Y allá estaban los restos, porque ya mandaron la perra. Los restos también quedó demostrado que son los del padre Valencia. Sí, ya quedó también técnicamente. Que entre otras corrieron con eso, digamos, agilizarlo. Claro. Eso a veces es lento. Eso sí hay que reconocerlo, que la Fiscalía General de la Nación corrió con esa identificación y se pudo dar cristiana sepultura al padre Valencia. Doctor Renato Marín, otro tema que usted ha venido manejando es el abogado de algunos que están involucrados, creo que es del contratista de la avenida Colibríes, que tiene hoy al exalcalde Carlos Maya y a otros funcionarios y personas vinculadas con el contrato presos, están allí en la cárcel La 40. ¿Cómo va ese proceso? ¿Usted cómo logró sacar al contratista airoso de este proceso? Es decir, que lo escarcelaran. Pero obviamente los procesos siguen. Sí, efectivamente, ese es otro caso pues muy sonado, el caso de la avenida Los Colibrís, acá en nuestra ciudad. En este momento el proceso se encuentra en audiencia de formulación de acusación. Recuerden que las capturas se efectuaron en el mes de junio, allí se hizo la primera audiencia, que fue la audiencia de formulación de imputación, donde se imputaron aproximadamente 6 o 7 delitos, contratos sin el lleno de los requisitos legales, peculado, falsedades, en fin. Ya han pasado 6 meses. La semana pasada, hace 8 días, ya se celebró la audiencia, se instaló la audiencia de formulación de acusación ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira. Recordemos que en ese caso hay 6 personas vinculadas. De esas 6 personas hay 5 privadas de la libertad en establecimiento carcelario, entre ellas el exalcalde Carlos Alberto Maya, el exsecretario de Planeación Milton Hurtado, dos contratistas interventores y un tercer contratista, el que ejecutó la obra, el que venía ejecutando la obra, el del consorcio, que se encuentra privado de la libertad en Bogotá. Efectivamente, hay uno de los contratistas del consorcio que desde audiencias preliminares, desde el mes de julio, no se le impuso medida de aseguramiento. Pues yo lo estoy defendiendo de acuerdo a los argumentos que presentamos en esa audiencia, porque esto es un caso que hay que tener en cuenta que hay muchos términos técnicos. Es más que todo sobre ingeniería civil, obras nuevas, imprevistos. Adiciones presupuestales. Exactamente, eso es un tema más técnico, ¿sí? Obviamente no podemos alejarnos de la parte jurídica, pero es un tema muy técnico. Y en ese momento, pues, la juez con función de control de garantías decidió no imponer medida de aseguramiento a esta persona, a este sexto vinculado, y que continúe en libertad mientras se surte el trámite del proceso. ¿En qué estamos ahora y para dónde vamos con el proceso de la avenida Los Colibrís? La audiencia de la semana pasada quedó suspendida por un recurso de apelación que interpuso la defensa del Ministerio Público, toda vez que el juez consideró que los acreedores de la obra Los Colibrís, como las empresas que transportaron la tierra, las empresas que entregaron o le compraron el material granulado, las partes eléctricas, pues considera el juzgado que son víctimas también en este proceso, de acuerdo a los criterios jurídicos presentados por la defensa, el Ministerio Público y el representante de la Alcaldía de Pereira. Interpusieron recurso de apelación porque dicen que estas personas no son víctimas, sino que son acreedores y que deben acudir a otras instancias judiciales para cobrar las acreencias o las deudas, pues, que tiene el consorcio Colibrí. Y este proceso, esta decisión, pues, influye o incide en que el proceso debe quedar suspendido mientras la sala penal del tribunal decide esta segunda instancia. Es por ello que el juez, pues, tomó una fecha tentativa el 4 de marzo del próximo año para continuar, pero si no ha decidido el tribunal, pues esa audiencia no podrá ser en el mes de marzo y hay que esperar cuándo continúa. Esperando que la audiencia de formulación de acusación como segunda audiencia de trámite del proceso,
estaría culminando más o menos en el mes de abril o mayo de este año, y es un proceso, doctor Germán, Álvaro y queridos oyentes, que haciendo cálculos se puede demorar unos 4 o 5 años a una audiencia, hasta una etapa de juicio, una audiencia de juicio oral. ¿Eso le puede esperar al alcalde Carlos Maya en la 40? Muy buena pregunta porque los procesos tienen unos términos, ¿sí? En este momento, después de haber radicado el escrito de acusación que fue presentado más o menos el 22 o 24 de octubre, empiezan a correr 240 días para celebrarse la audiencia de juicio oral. Esos 240 días se empiezan a suspender siempre y cuando la defensa efectúe maniobras dilatorias. Eso se lo descuenta. Entonces, en este momento, esos términos van corriendo porque la defensa no ha presentado ninguna maniobra dilatoria y eventualmente, para mitad de año podrían vencerse esos términos y obtener la libertad no solamente el exalcalde, sino las otras personas. Pero también existen otras herramientas jurídicas como la revocatoria de la medida de aseguramiento, que cualquiera de los procesados que está privado de la libertad la puede solicitar ante el juez las veces que considere necesario, eso sí, demostrando elementos nuevos que permitan demostrar que no es necesaria esa medida de aseguramiento mientras se surte el trámite del proceso. ¿Significa eso que se puede estar todo ese tiempo o que puede salir en cualquier momento? Exactamente, vía revocatoria de medida de aseguramiento. Y en su ojo de buen cuero, de buen penalista, de su experiencia, ¿qué cree que va a pasar? Porque es un tema que lo deciden pues la justicia y los abogados de Carlos Maya, pero en su opinión, ¿qué cree que va a pasar? Usted que conoce bien el proceso. Los abogados, cada uno de los abogados, la defensa técnica de cada uno de los procesados tiene las facultades desde el momento mismo, inclusive desde antes de ser imputados, de recaudar elementos de prueba para presentar ante los jueces. Entonces, cuando se les impuso medida de aseguramiento, existían unos elementos de prueba para soportar. Sí. Uno como defensor, o la defensa del doctor Carlos Alberto Maya, o de Milton Hurtado, o de cualquiera de las personas que están privadas de la libertad, pueden recoger elementos de prueba para solicitar una audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento, ¿sí? Y explicarle y demostrarle al juez el por qué no es necesaria, con base en esas pruebas, que esa medida de aseguramiento continúe, o puede mutarse de la cárcel a un domicilio. A una domiciliaria. Puede ocurrir. Hablando en estos días, doctor Renato, con una persona muy cercana a Carlos Maya, me decía lo siguiente: mire, es que yo creo que Maya se ha equivocado con traer abogados de Bogotá. Si hubiera puesto al abogado Renato Marín, ya estuviera en la calle. ¿Eso a su criterio hubiera sido posible? ¿Okay? No, lo que pasa es que por lo menos el suscrito no descalifica la labor de ninguno de sus colegas. Cada colega, cada abogado tiene su estilo, tiene su forma de trabajar, ¿sí? No podemos olvidar que porque sea Renato, sea Pedro o sea el abogado que sea, cada una de las personas dentro de un proceso, y en el caso concreto, tiene unas responsabilidades individuales, ¿sí? La responsabilidad que le endilgan al exalcalde Carlos Alberto Maya es diferente a la responsabilidad que le endilgan al ingeniero José Gabriel Vargas Carvajal, a quien estoy defendiendo, a pesar de que están en un mismo proceso, ¿sí? Entonces, y la defensa del exalcalde Carlos Maya es diferente a la defensa del ingeniero. Entonces, es la manera como uno atiende un proceso, la manera como se practiquen pruebas, pero todos los abogados, todos mis colegas son buenos y, reitero, tienen su estilo. Esperemos a ver, porque estos procesos son largos, estos procesos tienen cierta, de connotación, tienen ciertas dificultades, pero en cualquier momento puede obtener la libertad vía revocatoria, vía vencimiento de términos. Los abogados están trabajando, todos los abogados estamos trabajando de manera mancomunada, recaudando elementos de pruebas, porque lo que sí tengo claro, doctor Germán y queridos oyentes, es que estas personas, estos 6 ciudadanos que están ya imputados, todavía no los han acusado, van hasta el juicio oral. Es decir, le acabo de escuchar una respuesta pues en derecho, pero también bastante política. Doctor Renato, hablemos ahora de estas contravenciones, de estos delitos que se cometen frecuentemente en la calle, que los cometen en los hogares. Hablemos un poco de las consecuencias que trae, por ejemplo, una violencia intrafamiliar.
para que la gente esté advertida que la pareja tratarse mal, porque es que no solamente son los hombres que le pegan a las mujeres, hay mujeres que también le pegan a los hombres, y eso también es a veces común. ¿A qué deben atenerse esas personas que cometen este tipo de delitos de violencia intrafamiliar? Bueno, es un o a veces también entre hermanos, o el papá con el hijo. Exacto. A ver, vamos a hacer una explicación rápida, porque es un tema muy importante para esta época navideña, donde hay licor, hay fiesta, se exaltan las personas, entonces se cometen cierta cantidad de actos que van en contravía de las leyes. Y en este caso concreto vemos peleas entre hermanos, peleas entre el papá, entre la mamá, peleas entre esposos, peleas entre tíos. Sí, hay que tener en cuenta que esa violencia intrafamiliar tiene unos requisitos, ¿sí? Que las personas residan o vivan bajo el mismo núcleo familiar, ¿sí? Si yo tengo un problema con un tío, si yo decir en términos coloquiales, si yo me agarro a golpes con un tío en una fiesta, ¿sí? Pero el tío reside en otra ciudad, yo vivo en otro barrio, pues allí se estructuraría el delito de lesiones personales, que también es grave. Pero ese fenómeno de la violencia intrafamiliar, queridos oyentes, tiene ciertas connotaciones y hay que tener mucho cuidado. Si yo tengo problemas con mi esposa, o si mi esposa me agrede a mí de manera física o de manera psicológica también, porque es otro tipo de violencia, o el tipo de violencia económica, cuando yo devengo más que mi esposa y casi que la humillo, ¿sí? No le doy dinero para mercar o la mantengo sometida por esa situación, ese delito de violencia intrafamiliar, una de las consecuencias más graves y más difíciles para defender es que no tienen ningún beneficio. La pena parte de 4 años de prisión, y si la persona es condenada en juicio, no tiene derecho a excarcelación, no tiene derecho a prisión domiciliaria. Esa pena la debe purgar, por mínima que sea, la debe purgar en un establecimiento carcelario. Entonces, el llamado respetuoso y cariñoso a toda la ciudadanía es que si tienen alguna desaveniencia, tienen algún problema, acudan a profesionales, a psicólogos, a trabajadores sociales, en comisarías de familia, en bienestar familiar, antes de que una situación calamitosa ocurra y tengan que intervenir las autoridades judiciales como la Fiscalía General de la Nación, porque también cuando la comisaría de familia tiene conocimiento de un acto de violencia intrafamiliar, el comisario encargado está en la obligación de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue no solamente como contravención, sino como delito, y es allí donde esas situaciones empiezan a empeorar. Aquí en redes sociales, Rigoberto Guevara Ospina dice: buenos días, hay una pregunta, no sé cuál tema será. Luz Miriam Carmona Rentería dice: ¿ya inició? ¿Sí estamos donde es? No sé a cuál de los temas se estaría refiriendo de lo que estaban hablando. Pablo Andrea Henao también saluda, buenos días. Son redes sociales pues activas a esta hora. Doctor Renato, hablemos de algo que también es muy común en esta época decembrina. Los ladrones salen, los dueños de lo ajeno, a hacer su fiesta, mejor dicho, aprovechar que hay dinero, que hay prima de Navidad. Bueno, en diciembre se mueve mucho dinero, mucha plata, el fleteo, bueno, hay una cantidad de hurtos, de robos de celulares, se meten a los apartamentos. Estas personas, digamos, delinquen. Cuando entrevistamos acá a las autoridades, los comandantes de la policía, o bueno, a funcionarios del Gaula, etcétera, pues siempre nos dicen que la gente denuncie, pero estos tipos, cuando los coge la policía, tenemos una justicia que cojea bastante, y después de que los cogen en flagrancia, terminan otra vez libres. Al otro día los sueltan y salen a reírse de las autoridades, de la misma policía. ¿Cómo analiza usted el tema de los hurtos? ¿Cómo prevenirlo? ¿Y qué debe hacer la gente? Bueno. ¿Y cuáles son las consecuencias también que asumen los ladrones? Me voy a poner en los zapatos de los ciudadanos, de las víctimas, porque todos hemos visto en redes sociales, todos hemos visto en noticias cuáles son las recomendaciones de la policía y de las autoridades. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en caso de que seamos víctimas de un hurto en nuestra residencia o en nuestros negocios, presentar la denuncia. Si tenemos cámaras de seguridad o si sabemos que el vecino tiene una cámara o el negocio tiene una cámara,
debemos recaudar esos videos. Que si no nos quieren entregar los videos, le solicitamos a la persona propietaria del DVR que los guarde mientras la policía judicial viene y los recauda. No podemos, porque estamos viviendo en una sociedad tecnológica donde todo lo podemos grabar, todo lo podemos filmar, y eso son pruebas absolutamente importantes que nosotros como ciudadanos debemos recaudar, porque nosotros presentamos la denuncia. Entonces se pueden demorar en asignar el caso por la congestión judicial que hay. Entonces nosotros podemos solicitarle, reitero, al vecino, a la persona que vive al frente, o nosotros mismos guardar en el DVR ese archivo digital donde están los videos para los reconocimientos. Número 2, siempre que salgamos de las casas, porque la seguridad empieza por nosotros, y lo digo como abogado penalista de 20 años de experiencia, debemos recomendar las casas. Si no vivimos en un condominio, recomendársela a los vecinos, recomendársela al celador de la cuadra, cerrar todo con llave. Si hay cámaras, dejarlas prendidas. No, la gente no dejar joyas, no dejar dinero para allá a la vista, porque se le pueden meter a la casa y se los llevan. Exacto, ser muy... Y si es un condominio, dejémosla recomendada con los porteros. El tema de los dineros. Las personas que guardan dinero en la casa, no es rentable estar contando que guardan dinerito, que guardan joyas, ni a los empleados de confianza mostrarles que se guarda, porque esa es la primera alarma, esa es la primera seña para que se nos metan a las casas a robarnos. Bueno, Diego Marín Cabrera también dice, va bien la temática, excelente didáctica, que no había podido conectarse, pero que ya está conectado en el momento. Saludo cordial. Bueno, al abogado José Renato Marín Carmona, pues gracias por acompañarnos y una feliz Navidad le deseamos desde ya y muchos éxitos para el nuevo año. Álvaro, doctor Germán, a toda la mesa de trabajo y especialmente a los oyentes de Qué Buena, muchas gracias por la invitación. A todos una feliz Navidad, un feliz año nuevo, y cuando se les ocurra, con mucho gusto estar aquí presente. Lo vamos a estar consultando el año que viene para que sigamos hablando de todo este tipo de delitos, qué debía hacer la gente, cuáles son las consecuencias que tienen que asumir todas estas personas que cometen este tipo de delitos, porque me parece que eso es bien importante. Sí, y el doctor Renato Marín, pues Álvaro tiene toda la experiencia como abogado penalista, claro, tiene en su mente bastantes cosas. Muchas gracias, doctor Muchas Renato. Gracias. Bueno, vamos a una pausa más porque